Vamos a terminar la serie esta mañana de Iglesia Gloriosa. Vamos a terminar esta serie de Iglesia Gloriosa. Y de hecho el mensaje se llama así: la iglesia que Jesús está terminando. Quiero comenzar con... ¿A cuánto les gustan las promesas? ¿A cuánto les gustan las promesas? Sí. ¿A cuánto les gusta el cumplimiento de las promesas? Claro, a mí me gusta que me prometan, pero me gusta más cuando me cumplen lo que me prometen. ¿Sí o no? Entonces yo quiero empezar esta mañana diciéndote eso, diciéndote que Dios no promete nada que no esté dispuesto a cumplir. O sea, la promesa de Dios que viene para nuestra vida no viene por causa del deseo de Dios de hacernos sentir bien y prometernos algo que está fuera de sus capacidades. No, cuando Dios te promete algo es porque Él está comprometido con cumplir aquello que te ha prometido. Porque en Él están todas las capacidades para cumplir lo que promete. Entonces, la belleza y la grandeza de las promesas de Dios no están en el tamaño de lo que Él nos pueda prometer. Oh, pastor, Dios a mí me prometió que me va a dar un carro nuevo. Buenísimo. Oh, pastor, Dios a mí me prometió que me va a llevar a tal lado. Oh, súper bien. Oh, pastor, a mí Dios me prometió que me va a dar esposa. Aleluya. No, está bien, buenísimo. Ah, pastor, a mí Dios me prometió que me va a ser el mejor empresario, el mejor empleado. Voy a tener mi propia empresa. Buenísimo, increíble. La grandeza de Dios, la grandeza de las promesas de Dios no están en el tamaño de lo que Él nos ha prometido, sino en que Él no deja nada sin cumplimiento. Tú y yo podemos disfrutar de la grandeza de las promesas de Dios, no en el tamaño de lo que Él nos promete, sino en su fidelidad para cumplir aquello que nos ha prometido. Entonces yo quiero comenzar con eso. Filipenses capítulo 1 verso 6. Filipenses capítulo 1 verso 6. Pablo está escribiéndole a la iglesia en Filipos desde la cárcel, en medio de uno de sus conflictos más grandes que atraviesa, en medio de una de tantas de sus prisiones. Le está escribiendo a los santos que están en Filipos, con los obispos y diáconos, y está orando por ellos que reciban gracia y paz. Y en medio de todos sus conflictos, Pablo se atreve a hacer una oración. El verso 6 dice: estoy persuadido. Esa expresión, si tienes tu Biblia, subráyala. Subraya esa palabra, persuadido. Probablemente dice otra. ¿Alguien tiene alguna palabra diferente? Convencido. ¿Qué otra? Seguro. ¿Qué otra? ¿Alguien tiene otra palabra? Verso 6. Estoy seguro. ¿Alguien tiene otra palabra? Persuadido, convencido, seguro. ¿Alguna diferente? ¿Algún sinónimo de todo eso? ¿Nos quedamos con esas? Convencido, seguro, persuadido. Pablo está diciendo: tengo la firme convicción en mi interior por causa. Esa expresión, yo se lo he dicho en otras ocasiones. Esa expresión que Pablo utiliza para decir que está persuadido es que tuvo una conversación con alguien, y en medio de esa conversación que tuvo con alguien, él presentó todos sus argumentos posibles para tratar de refutar aquello que la otra persona está tratando de convencerlo. ¿Se entiende? Pablo está parado frente al Señor y está diciéndole: Señor, honestamente no creo que tú logres hacer todo lo que me dijiste que vas a hacer. Pablo está diciéndole: Señor, la verdad es que va a costar un montón de trabajo que tú completes aquello que estás diciendo que vas a hacer. Y Pablo trae todos sus argumentos en defensa de lo que él cree imposible, y luego termina por decir: estoy persuadido. Traté de convencer a Dios con todos mis argumentos de lo que Él decía no lo iba a lograr, y al final no pude. Pablo está diciendo: no tengo argumentos suficientes que puedan hacer cambiar que Dios completará
la obra que Él ha comenzado. Pablo dice: estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta promesa, que estoy seguro que Dios no dejará sin cumplimiento, es una promesa que incluye a la iglesia, porque un día Él se la presentará gloriosa. Hoy la iglesia no es gloriosa, pero un día la iglesia será gloriosa. Un día Él va a terminar la obra que ha comenzado. Él va a perfeccionar la obra que ha comenzado con la iglesia. Pero al mismo tiempo esta promesa también es para ti y para mí. Sea lo que sea que Dios esté haciendo, dile al que está a tu lado: sea lo que sea que Dios esté haciendo, Dios no lo dejará a la mitad. Ahora, pero pastor, ¿qué pasa? Yo veo que de pronto algunos quedan ahí medio chuecos. No es Dios el que no está terminando la obra. Soy yo el que no quiere que Dios termine la obra en mí. Dios ha prometido algo y Él lo va a cumplir, pero depende que yo esté dispuesto a atravesar el proceso del cumplimiento de esa promesa. Entonces, Dios va a perfeccionar lo que Él ha comenzado. Este proceso de perfeccionamiento, en la medida que nos acercamos al regreso de Jesús, en la medida que avanzamos en el transcurso de los últimos tiempos, se puede ver como la caída de una cascada. Al principio tú ves el río y parece que el río va bien, ¿no? Que tiene una cadencia y un ritmo tranquilo. Pero en la medida que se acerca a la caída del agua, el ritmo y la velocidad del río comienza a aumentar, al punto en el que termina con la caída. Yo estoy convencido de algo: todos los que estamos en este proceso de perfeccionamiento, todos los que estamos formándonos, todos los que estamos en la obra gloriosa del Espíritu Santo, en la edificación de esta estrategia divina, de este diseño divino que es la iglesia, en la medida que nos acercamos al final de los tiempos, en la medida que nos acercamos al regreso de Jesús, este proceso va a comenzar a acelerarse. Y a lo mejor se verá como la caída de una cascada. A lo mejor se verá como que un de repente. Y probablemente dentro de estas dinámicas de aceleramientos, probablemente tengamos sabores amargos y probablemente tengamos sabores dulces. Probablemente Dios nos haga atravesar por procesos que sentiremos amargos y probablemente Dios nos haga disfrutar procesos que sentiremos dulces. Eso será inevitable. Habrá momentos complicados, pero también habrá momentos que vamos a disfrutar un montón. Dile al que está a tu lado: Dios no ha terminado con su iglesia. Y Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha terminado con su iglesia. Y Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha terminado con su iglesia. Y Dios no ha terminado contigo. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Jesús no está llevando a los discípulos a cualquier lugar. Hemos hablado también de esto en otras ocasiones. Y hemos hablado que Cesarea de Filipo era un lugar complicado, de los más complicados de la geografía de aquel entonces. Cesarea de Filipo no era un lugar sencillo. Cesarea de Filipo no era un lugar al que dices: voy a ir de vacaciones a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo no era el lugar donde dices: voy a llevar a pasear a mis hijos a Cesarea de Filipo. No, Cesarea de Filipo era un lugar complicadísimo. Algunos historiadores dicen que era la ciudad más pagana del momento.
Era la ciudad donde había más dioses, más, donde convergían un montón de culturas, donde había el epicentro de religiones monoteístas y politeístas y o sea, era una cosa complicada. Y además existía un lugar que se llamaba las puertas del Hades. Y las puertas del Hades era un pozo donde se hacían una de las cosas más terribles que la comunidad y aquel entonces podía vivir: sacrificios humanos. Cesarea de Filipo tenía un lugar específico llamado las puertas del Hades, que eran un pozo donde todas las religiones paganas venían y hacían sus sacrificios. Sacrificaban humanos, sacrificaban animales, derramaban sangre. Ahí hacían sus sacrificios. Y Jesús está ahí con sus discípulos para decirles que Él edificará su iglesia. Jesús está revolucionado. Jesús está diciéndoles en el lugar más complicado de la geografía del momento que la iglesia los tiene ahí para decirles que la iglesia no es una idea humana. Los tiene ahí parados en medio de uno de los lugares más complicados de aquel momento para decirles que la iglesia no es una estrategia moderna, que la iglesia no es un diseño natural, que la iglesia no es un evento de fin de semana. Los tiene ahí en un lugar complicado, difícil, terrible, pagano, mundano, si tú quieres, lo que quieras. Los tiene ahí para decirles que la iglesia es el diseño eterno de Dios para manifestar su reino en la tierra. Jesús los tiene ahí y les dice: todo esto que ustedes ven, todo este ambiente complicado que ustedes ven, es el ambiente donde va a florecer mi diseño, la iglesia. Con esto quiero decirte algo: Dios no cambia sus diseños. Dios no cambia sus diseños. La iglesia crece en medio de los momentos difíciles. El ADN de la iglesia, de esta iglesia que hoy no es gloriosa, pero un día lo será, el ADN de esta iglesia florece, se ve, es visible, se fortalece en medio de ambientes hostiles, en medio de ambientes complicados. ¿Por qué? Porque han pasado siglos, más de 2000 años hace que Jesús dijo estas cosas. Más de 2000 años hace que Jesús estaba parado en Cesarea de Filipos diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Más de 2000 años. Uno, ha pasado tiempo. Dos, han pasado un montón de errores. Han habido un montón de crisis. Han habido un sinfín de persecuciones. Y la iglesia sigue en pie. ¿Por qué? Porque Dios no cambia sus diseños. Yo a lo largo de estos años me he encontrado con un montón de personas que tienen problemas con la iglesia. No, me voy de la iglesia porque la iglesia bla. No, he escuchado gente que tiene problemas con los pastores de pronto. ¿Sí? No, es que los pastores. Oye, hace 2000 años que estamos en este rollo y Dios sigue usando a la iglesia. Entonces el asunto no es que por mi berrinche Dios tenga que cambiar sus diseños. No, es que Dios sigue estableciendo sus diseños. El diseño de Dios no ha cambiado, y el que tiene que arreglar el asunto soy yo, porque Dios no va a cambiar su diseño. Yo tengo que ajustarme al diseño de Dios si quiero ver todo lo que Dios tiene para mí. No por causa de mi enojo, de mi berrinche, de mi herida, de mi problema, de mi confusión, de mi mala interpretación, de mis cosas, de mis traumas. Ay, pobrecito, Jordan está sufriendo. Ok, Jordan, te voy a hacer un favor. Vamos a quitar a los pastores para que Jordan esté tranquilo. No. Tú eres el que tiene que resolver el asunto, porque Dios no va a cambiar. Dios ha establecido un diseño. Jesús está edificando su iglesia y Él la va a terminar. Entonces el que tiene que resolver el asunto soy yo. Y mientras más rápido lo resuelvas, más rápido avanzas.
Ahora, ¿por qué? Porque lo que Jesús diseña, el infierno no lo puede destruir. Jesús dice, del corazón de Dios salió el matrimonio, ¿sí o no? ¿Y cuántos ataques ha tenido el matrimonio? Y el matrimonio sigue en pie. La familia es un diseño divino. ¿Cuántos ataques tiene la familia? Y la familia sigue en pie. La iglesia es un diseño divino y la iglesia ha tenido un montón de ataques y sigue en pie, porque lo que Jesús diseña, el diablo no lo puede destruir. Entonces, como no lo puede destruir, lo trata de pervertir y lo corrompe. Entonces tenemos iglesias hechas un desastre, pero siguen siendo iglesia. Pervertidas, pero siguen siendo iglesia. Tienen al diablo metido ahí, corrompiendo toda la cosa, pero siguen siendo iglesia. Y mientras sigan siendo iglesia, Él camina en medio de los 7 candeleros, y en algún momento la voz de Dios los va a despertar, los va a exaltar, porque Él cumplirá su diseño para la iglesia. Él no va a cambiar su diseño para la iglesia. La iglesia no está en crisis, hermano, familia. Ay, pobrecita la iglesia. No. La iglesia no está en crisis. La iglesia está en un proceso de perfeccionamiento. Y ese proceso de perfeccionamiento no significa que sea sencillo, no significa que sea dulce. Probablemente se vea dulce en algunos momentos y probablemente se vea amargo en otros. La iglesia no está en crisis, está en proceso de perfeccionamiento. Nadie ha podido detener a la iglesia y nadie la va a detener. Familia, no sé si sepas, pero si no sabías, quiero decírtelo. Somos parte de algo indestructible. Indestructible. Van a seguir habiendo un montón de heridos y un montón de enfermos y un montón de corruptos y un montón de pervertidos y un montón de dañados allá afuera, blasfemando y hablando en contra de Dios y en contra de la iglesia y en contra del diseño que Dios tiene para la iglesia. Eso va a seguir hasta que Él perfecciona la iglesia. Eso no va a cambiar, pero eso no va a detener a la iglesia. La iglesia es parte de algo indestructible y tú y yo somos parte de eso. En los últimos tiempos no veremos una iglesia débil. No veremos una iglesia escondida, amedrentada, asustada. Veremos una iglesia gloriosa. Claro, dentro de esa iglesia gloriosa veremos 2 partes muy evidentes. Veremos a los que son sabios y a los que son necios. Veremos a los prudentes y veremos a los insensatos. Veremos a los que tienen lámpara y aceite y veremos a los que solo tienen su lámpara. Claro que sí. Las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron, pero 5 estaban preparadas, y eso lo vamos a ver. No va a ser una iglesia débil, va a ser una iglesia que va a estar ahí activa, moviéndose, dispuesta, disponible. Va a atravesar momentos difíciles, pero va a haber una iglesia llena de sabiduría que va a alumbrar a otros en los días de mayor confusión. Va a haber una iglesia sabia, va a haber una iglesia prudente, va a haber una iglesia entendida, va a haber una iglesia que resplandece en la noche más oscura para decirle a los otros: hey, sí se puede, vengan, Jesús está cerca, Él viene y tú puedes ser parte de la iglesia gloriosa. Pero habrá otros que ignorarán absolutamente esto y estarán, como decía mi abuelita, dormidos en sus laureles. ¿Qué significa eso para mí ahora que estoy entendiendo todo esto? Dormir en nuestros laureles, ahora entiendo lo que mi abuelita, y no era dormir, Ara, no era que estaban así, no, dormirte en tus laureles es estar distraído con tus cosas. Dormirte en tus laureles es estar ocupado en tus cosas. Yo. Y dile al que está a tu lado: el yo es una evidencia de inmadurez. Yo. Lo único que revela eso es que no has madurado para entrar en la capacidad de responder. No has madurado en la capacidad de comprometerte. No has madurado en la capacidad de tener responsabilidad, porque sigues pensando solo en ti. Y eso, el yo, para mí, a lo mejor para otros no, pero para mí el yo tiene un mejor amigo, y es la ignorancia.
Ahora, no me malentienda, por favor, y no se me ofenda. El pastor nos dijo ignorantes. No. Todos aquí somos ignorantes. Lo que pasa es que no ignoramos las mismas cosas. Yo ignoro cosas que a lo mejor usted sabe, y usted ignora cosas que a lo mejor. La ignorancia tiene que ver con no querer crecer, no querer aprender, no querer darse cuenta, no querer abrir los ojos, no querer salir de la condición en la que está. Es lo mismo que la inmadurez. La inmadurez no es un problema. La inmadurez solo se hace un problema cuando se prolonga demasiado tiempo. La ignorancia es igual. Todos podemos salir de la ignorancia. Todos podemos entrar a la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de Dios está disponible para todo aquel que la pide. Si alguien quiere sabiduría, pídala a Dios. Entonces no es un asunto que no, eso es no, el pastor, wow, qué sabio es el pastor. No, el pastor es sabio porque no tiene miedo de preguntar: Dios, ayúdame. La sabiduría está del otro lado de las preguntas. No tengo miedo de preguntar, no tengo miedo de decir no sé, porque no quiero ser ignorante. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Quiero que vea esto. Jesús va a terminar lo que ha comenzado. Él no va a dejar a la iglesia a la mitad. Algunas líneas doctrinales utilizan, no son líneas doctrinales, perdón, algunas posturas de interpretación del libro de Apocalipsis. Algunas percepciones del libro de Apocalipsis ponen a las 7 cartas de la iglesia como 7 fases por las que la iglesia atraviesa. Algunos más hablan de que estas 7 iglesias ya sucedieron y que nosotros estamos en la última iglesia, la Odisea. Pero si Jesús viniera por la iglesia de la Odisea, mejor que no venga. Su máquina, todos eran un problema. Mira, la primera iglesia, Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: así dice el que lleva las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido, trabajado arduamente sin rendirte. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los nicolaítas, las cuales tampoco yo soporto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Tú lees estas cartas de esta iglesia y hay gente que por menos se ha ido de la iglesia. Por menos. No me saludó el pastor. Yo sé que aquí no, porque yo no saludo a nadie, ¿verdad? Pero hay gente que se va por cosas así. Hay gente que se ofende y se enoja con la iglesia por cosas absurdas. Absurdas, de verdad, de verdad. Tengo 19 años literalmente metido hasta el fondo de la iglesia. He estado en todo por 19 años. Por 19 años. Yo creo que solamente he faltado a la iglesia un domingo una vez en 19 años. Una vez. He visto cosas, he oído cosas de gente que se aparta de la iglesia. Me voy. Pero si Jesús no se va, ¿a dónde vas tú? Si el que tiene todo el derecho de irse, el que tiene todo el derecho de irse es su iglesia, es su edificación, es su casa, es su cuerpo, es su familia. Él tiene todo el derecho de decir no, aquí no. Si el que tiene todo eso no se va, ¿qué nos hace creer que nosotros somos más santos para irnos? ¿Sabe qué es lo que pasa?
nuestra inmadurez. Seguimos pensando en yo. Y porque sigo pensando en yo, no me doy cuenta de todo lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros. Jesús no está lejos de la iglesia. Jesús no abandonó a la iglesia, no abandonará a la iglesia. Él camina en medio de ellas. ¿Por qué? Porque solo puedes transformar aquello que amas. Jesús ama a la iglesia. Y si Él no amara a la iglesia, no tendría el poder de transformarla. Si Él solo viera a la iglesia como una organización social, un grupo de personas, Él perdería todo el poder para transformarla. Porque tú no puedes cambiar aquello que no amas. Tú no vas a estar dispuesto a dar la vida por aquello que no amas. Tú y yo estamos aquí porque hubo hombres que dieron la vida por lo que amaban. Y no solamente por lo que amaban, sino por a quien amaban. Somos el resultado del amor de otras personas por una obra que no está terminada. Él camina en medio de ella. Dios usa procesos. Dile al que está a tu lado: Dios usa procesos. Y esos procesos tienen que ver con corrección. Estos procesos tienen que ver con afirmación. Estos procesos tienen que ver con purificación. Estos procesos tienen que ver con activación. Dios usa procesos para llevar al cumplimiento de su promesa. Él terminará lo que ha empezado. Él un día se presentará a la iglesia como una iglesia gloriosa. Y Él no va a detenerse en hacer atravesar a la iglesia por procesos que la corrijan, que la afirmen, que la purifiquen y que la activen. Ay, yo no quiero pasar por eso. Pues si no quieres pasar por eso, no eres parte de la iglesia. Probablemente seas un simpatizante de Jesús. Probablemente seas un aficionado del evangelio. Probablemente te guste y seas participante y no sé cómo, cualquier otro sería otro sinónimo. Tendrías algunas afinidades. No, a mí me gusta lo que hacen los cristianos porque ayudan a la gente. Y eso es como tus cosas en común. No. ¿Sabe qué nos hace parte de la iglesia? Lo que realmente evidencia si somos parte de la iglesia, que cuando Dios nos hace atravesar procesos, no huimos, nos quedamos y aguantamos. Si tú eres del que, ay no, te pasando acá. Oiga, yo pude haber llamado la semana pasada y a estos hermanos en Estados Unidos que habían hecho toda una inversión para llevarme y para que yo estuviera ahí, decirles: estoy enfermo, estoy muy enfermo y no puedo ir. Me voy a quedar en mi casa a descansar. Yo pude haber hecho eso y ellos hubieran entendido porque me aman. Y hubieran dicho: claro, pastor, no pasa nada, veamos de cambiar los vuelos. Porque cuando llegué ahí y me vieron, dijeron: pastor, ¿por qué no nos dijo nada? Yo les dije: porque yo no soy de los que huye. Yo no necesito mi fuerza para predicar. Yo dependo del Espíritu Santo. Estoy molido, no he dormido en horas, en días completos. Tengo el cuerpo temblando, estoy hirviendo en calentura, me tiemblan las manos, tengo las manos y los pies hinchados, estoy parado y me duele todo, pero estoy de pie porque Dios no me ha permitido salirme de este proceso y voy a resistir. Y yo no soy de los que huye. No estoy pensando en mí, estoy pensando en la asignación que tengo. Y mi asignación es colaborar con el Espíritu Santo en la edificación de la iglesia, aunque eso a mí me cueste desgaste. Solamente así evidencias que eres parte de la iglesia. Si no, probablemente Jesús te cae bien. Probablemente estás agradecido con Dios. No, yo estoy agradecido con Dios por todo lo que me ha dado. Claro, buenísimo, chido, qué bien, felicidades, qué bueno que seas agradecido. Pero si cuando vienen los procesos, cuando Dios te corrige, cuando Dios te afirma, cuando Dios te purifica, cuando Dios te activa, eres de los que huye, tú no eres parte de la iglesia. Perdón. Yo te amo, de verdad te amo, pero no puedo mentirte. Tengo que decírtelo así. La única forma en la que tú y yo podemos evidenciar, comprobar y estar 100% seguros que somos parte de esta iglesia que hoy no es gloriosa, pero que mañana lo será, es que cuando atravesamos procesos, no huimos, nos quedamos.
que yo no entiendo por qué Dios me hace pasar por todo. ¿Y por qué no? No, pero si yo me porto bien, qué bueno, síguete portando bien. No, pero es que yo me porto, ya estoy aquí para que no me pase nada malo. Pues aunque estés aquí, te van a pasar cosas que no quieres que te pasen. Hay una promesa poderosa. Él se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa. Familia, Jesús no solo fundó la iglesia, Él está perfeccionando. Jesús está activo en medio de su iglesia hoy. Hoy Él está aquí en medio de nosotros. Y no está aquí para apapacharnos, no está aquí para decir, ay, Irving, pobrecito de Irving, mi vida, mira qué bonito se peinó Irving. No, no está aquí para eso. Está aquí para que de pronto, Irving, ¿qué onda? Bro, despierta, ¿qué rollo? Está de pronto para, mientras Joan va caminando, le mete el pie y ¡pay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Despierta, papacito. Jesús no está aquí en medio de nosotros para complacernos, no es Chabelo. No. Jesús está en medio de nosotros para perfeccionar a su iglesia. Escúcheme bien, escúcheme bien. En los últimos días, la iglesia jugará un papel primordial en el avance del reino de los cielos. En los últimos tiempos, la iglesia jugará un papel primordial en el avance del reino de los cielos. Y no será con canciones solamente. No será repartiendo folletitos en el parque. No será compartiéndole a los enfermitos en el hospital. No. Será en un ambiente hostil de guerra. Y si usted hoy le huye a esos momentos difíciles, cuando venga la guerra, usted va a decir, Señor, más allá del sol, llévame, Señor, sácame de aquí. Yo no quiero pelear. ¿No quieres pelear? ¿No quieres pelear? Si nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tú y yo tenemos espada, tenemos escudo, tenemos yelmo, tenemos coraza, tenemos calzado. Tú y yo tenemos una armadura espiritual que hoy la tenemos a lo mejor metida en el closet, nunca nos la ponemos, pero habrá un día en el que te tendrás que vestir de toda la armadura, porque esto se va a poner complicado y habrá que pelear. Yo voy a usar todos los pasos que he aprendido de Van Damme. Yo no quiero huir. Quiero ver de cómo nos va a tocar. Yo quiero verle la cara a esas naciones enemigas que le harán frente y querrán pelear contra el Cordero. Yo quiero verle la cara que van a tener estos, que creo que estarán bien endemoniados, porque no creo que haya otra razón para hacer guerra contra aquel que viene del cielo, ¿verdad? No sé, andarán bien endemoniados. Pero yo quiero ver la cara cuando lo vean a él, que de su boca salga una espada y sus ojos son como llamas. Yo quiero ver la cara que van a poner cuando el cielo se abra y descienda uno montado sobre un caballo blanco, cabalgando sobre las alas del viento. Yo quiero ver esa cara. Yo no quiero estar hasta atrás. Quiero estar ahí adelante. No sé dónde va a estar Miguel, pero yo ahí voy a estar a un lado. La iglesia en los últimos tiempos no será débil. La iglesia en los últimos tiempos será una iglesia fuerte. No somos una iglesia abandonada. Somos una iglesia que está siendo pastoreada por Jesús. Está siendo entrenada por Jesús. Mientras más nos acercamos a su regreso, la obra que Él está haciendo en nosotros será cada vez más intensa. Híjole, pastor, en 20 años de cristiano nunca había atravesado por eso. Buenísimo, qué bueno que estás atravesando hoy por eso. Qué bueno que hoy estás sufriendo un montón por eso, y que hace 20 años no lo estabas haciendo, porque a lo mejor hace 20 años eras simpatizante y ahora eres miembro de la iglesia que un día será gloriosa. Y Él, en la medida que nos acercamos a su regreso, está intensificando la obra para que cuando llegue el día estés listo. Y no te agarre de sorpresa y ay, ¿ahora qué hacemos? ¿Para dónde corremos? No. Mientras más nos acercamos a su regreso, la iglesia será cada vez más fuerte,
cada vez será más seria, cada vez será más real. De la misma forma que serán sus procesos. Sus procesos cada vez serán más fuertes. Sus procesos serán cada vez más serios. Sus procesos serán cada vez más reales. Pastor, yo nunca había atravesado por eso. Bienvenido al club. Yo nunca me había enfermado como me enfermé esta última semana. Jamás. En 40 años yo nunca me había sentido tan mal como me sentí estos días. Yo no soy de los que se enferma y se queda en cama. Yo me siento mal y yo me voy y le doy y yo no tengo problema. Pero esto, dije, Jesús, ayúdame, Señor. Yo cerraba los ojos y veía el túnel y decía, Pedro, ¿dónde estás? Decía. Y hoy entiendo, no, pero Dios sigue trabajando en mí. Él no ha terminado. Entonces esta iglesia que un día será gloriosa es una iglesia que está marcada. Y quiero dejarte algunas marcas, quiero dejarte algunas evidencias de esta iglesia que un día será gloriosa. Salmos capítulo 27, verso 4. Hemos hablado de esto un montón de veces. La iglesia tiene una prioridad: Jesús. La iglesia no tiene muchas prioridades. La iglesia no tiene una lista de prioridades. La iglesia que un día será gloriosa, la iglesia que está siendo perfeccionada, la iglesia que está en este proceso de perfeccionamiento hasta presentársela a sí mismo gloriosa, está marcada por varias cosas. Una de ellas es su prioridad: Jesús. Cuando la iglesia pierde su vida de intimidad, la iglesia pierde su luz, pierde su capacidad de alumbrar. David está un viejito, quiere salir a la guerra. Los gigantes, los hermanos de Goliat lo rodean, la familia de Goliat lo rodea y lo quiere matar, y entran en su defensa su ejército. Y cuando lo defienden, cuando acaban con los gigantes, ellos voltean a David y le dicen: no, ya no vayas más a la guerra, no vaya a ser que la lámpara de Israel se nos apague. Cuando tú y yo perdemos nuestra vida de intimidad, cuando tú y yo perdemos nuestra devoción por Jesús, cuando Jesús no es la prioridad de nuestra vida como iglesia, como familia, como personas, como creyentes, como discípulos de Jesús, tú y yo perdemos nuestra capacidad de alumbrar. La iglesia gloriosa, la iglesia que será gloriosa, su prioridad no son las actividades, que las tiene. Su prioridad no son los programas, que los tiene. Su prioridad no son las plataformas, que las tiene. La iglesia que un día será gloriosa elige la mejor parte todos los días. Familia, nuestra prioridad no es hacer cosas para Dios, es estar con Dios. Nuestra prioridad no es buscar un mover de Dios. Vamos hacia donde está el mover de Dios. No. Nosotros buscamos al Dios que se mueve. Si alguien me preguntara cómo caracterizas a iglesia, cómo describirías a Iglesia Restauración Cancún, yo siempre digo: somos una iglesia que ama su presencia, que lo ama a Él por encima de todas las cosas, que si Él está, es suficiente. Si Él no está, no queremos nada. Somos una iglesia que ama su presencia con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Somos una iglesia que crea un ecosistema para crecer en intimidad. Una de las marcas de la iglesia que un día será gloriosa es que es una iglesia que tiene su prioridad en Jesús, y que su prioridad es Jesús. Y en medio de esta intimidad crecemos en algunas cosas. Número 1, crecemos en madurez. Crecemos en madurez. Porque si crecemos en madurez, resistimos. Dile al que está a tu lado: si maduras, resistes. ¿Qué es lo que resistimos? Resistimos la presión y resistimos el engaño. Si maduro, resisto la presión y resisto el engaño. Si no maduro, no voy a aguantar la presión y mucho menos voy a resistir el engaño. Van a venir Efesios capítulo 4. Hemos hablado de esto, de cómo Dios establece un equipo de liderazgo, un cuerpo de liderazgo para pastorear a la iglesia, a fin de presentárselos como una iglesia madura, hacerlos crecer a la estatura del varón perfecto, para que ya no sean niños
Niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que usan con astucia las artimañas del error. Si tú y yo maduramos, dilo conmigo, si yo maduro, resisto la presión y resisto el engaño. Cuando vengan las presiones, cuando vengan los días difíciles, cuando vengan los sacudimientos, cuando vengan los golpes de la vida, tú vas a resistir. En medio de tu intimidad, en ver al Señor, en amar al Señor, con tu mente, con tu corazón y con todas tus fuerzas, vas a crecer en madurez. Y en la medida que creces en madurez, cuando vengan los días difíciles, vas a poder decir como David: ¿a quién tengo como Asaf, el salmista Asaf? Salmo 73, lo cantábamos hace un rato. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en esta vida. Solamente alguien maduro puede decir eso. Otra cosa que crece en la intimidad, el entendimiento. Si crezco en entendimiento, comprendo el tiempo y comprendo las dinámicas. Si no crezco en entendimiento, no voy a crecer, no voy a comprender el tiempo en el que estoy viviendo. Lo voy a ver como cualquier, estaba difícil, ¿verdad? Estas cosas no pasaban hace 20 años. Está dormido, tiene los ojos velados. Pero alguien que crece en entendimiento, en intimidad, o que en la intimidad puede fortalecer y sus ojos son alumbrados, el velo es corrido, puede ver el tiempo y las dinámicas. Yo sé que nadie conoce el día ni la hora, y no es nuestra responsabilidad dar un día y dar una hora del regreso de Jesús. Yo estoy convencido de eso. Yo no te puedo decir el día ni la hora, no te puedo decir si faltan 20 años o faltan 2 horas, no lo sé. De lo que sí soy responsable es del entendimiento que tengo acerca de las señales que Él dejó para hablarnos de los tiempos. Y en los postreros tiempos, en los últimos días, en la medida que la oscuridad crece, los entendidos resplandecerán como estrellas en el firmamento y alumbrarán, ahí está, y enseñarán la justicia y guiarán a otros. Y otra cosa que sucede en la intimidad es que crecemos en influencia. Crecemos en madurez, crecemos en entendimiento, crecemos en influencia. ¿Por qué? Porque lo íntimo se vuelve global, de adentro hacia afuera. ¿Quieres tener autoridad? Necesitas crecer en intimidad. Jesús se apartaba antes de que el día comenzara y oraba. Y hablaba con su padre, y lo que veía a su padre hacer, eso él hacía. Lo que escuchaba a su padre decir, eso él decía. Lo que su padre le decía que dijera, eso él hacía. Autoridad. La autoridad de Jesús radicaba en su vida secreta, no en su vida pública. A mí no me preocupa cómo te ves en público. Tu vida pública, escúchame bien, tu vida devocional pública evidencia mucho de tu vida devocional privada. De adentro hacia afuera. Otra marca de esta iglesia que un día será gloriosa es que es una iglesia que es perfeccionada en la comunidad, en la comunión. Escúcheme bien, quiero dejarle esto bien claro. Anótelo, publíquelo en Facebook, mándelo en WhatsApp, pónganlo en sus estados, haga una historia de Instagram, haga una imagen estética de Instagram y escríbalo ahí. Que todos tus amigos lo vean, que toda tu familia lo vea, que toda la gente que te sigue lo vea, que te pregunten por qué dices eso. ¿Estás listo? Aislamiento es una estrategia del diablo. Aislamiento es una estrategia del diablo. Así, y escríbelo con mayúsculas, del diablo. Estar solo es una estrategia diabólica. No es parte del diseño divino. A mí me gusta estar solo, pastor. Estás endemoniado. Bien endemoniado. Una cosa es que practiques la solitud. Escúcheme bien. Los padres de la iglesia primitiva, los primeros siglos de la iglesia, los primeros años de la iglesia, desarrollaron una práctica, y era la práctica de la solitud.
Pero esta práctica de la solitud terminaba en comunidad, porque no es posible que lo que vives en el secreto se mantenga en el secreto. Todo lo que tú y yo experimentamos en el secreto cobra relevancia, da fruto y produce cuando se experimenta en comunidad. Si tú eres de los que viven el secreto, a mí me gusta estar aquí, este es mi ambiente donde no hay nadie, nunca pondrás a prueba tu carácter, nunca pondrás a prueba tu madurez, nunca pondrás a prueba lo que Dios te está hablando, nunca pondrás a prueba que Dios está haciendo algo en ti porque te gusta estar solo. Claro, vivir solo es fácil. ¿Con quién te peleas? ¿Si estás solo? ¿Contigo mismo nomás? ¿Estás más loco? ¿Estás enojado con él mismo y estás solo? ¿Estás endemoniado? No. Aislamiento, lo voy a repetir, aislamiento es una estrategia del diablo. No fuimos diseñados para estar solos. Fuimos diseñados para vivir en comunión. Nuestro llamado principal no es hacer algo. Nuestro llamado principal es estar en un lugar y es cerca de Jesús. Y ahí ya se rompió la regla. No es uno sino dos. Jesús y tú, dos, listo. ¿Dónde está la soledad? Una cosa es que practiques la solitud. Y la solitud tiene que ver con apartarte para buscar al Señor. Buenísimo. Si tú eres de los que cierra la puerta y a solas busca al Señor y comparte su vida y entra en comunión con el Señor, Él y tú nada más, buenísimo. Esa es una práctica, es una disciplina espiritual y es una esencia de la iglesia. La solitud, la práctica de la solitud es incluso en algunos tiempos de la iglesia primitiva, de los primeros años de la iglesia, fue hasta una doctrina. Y era la doctrina de la solitud. Y se enseñaba en la iglesia que la iglesia tenía que practicar Mateo capítulo 6. Entonces tú que ores, cuando ores, cierra la puerta y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Era una práctica constante y tenemos que recuperar eso. La práctica de la vida devocional y la vida de oración privada, personal, por supuesto que sí. Pero esa vida devocional, privada y de oración personal tiene que experimentarse en comunidad. Si no, no tiene sentido. Tú no puedes decir que amas a Dios y no amas lo que Dios ama. Y Dios ama a la iglesia. Dios ama a sus hijos. Dios ama a tus hermanos. La iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, verso 46. La iglesia primitiva, no lo busques, te lo leo para ir avanzando. La iglesia primitiva tenía una característica, era en el templo y las mesas. Se metían al templo, buscaban al Señor, pero también se iban a las casas y buscaban al Señor en comunidad. No solo servicios, tenían relaciones profundas. Familias, si tú y yo queremos ser una iglesia gloriosa, dediquemos tiempo. Dediquemos tiempo. ¿Con quién pasas tiempo? No, a mí mis amigos son los amigos del mundo. No, estás endemoniado. Invita a tus hermanos a comer, invita a tus hermanos a cenar, invítale a tus hermanos un desayuno, júntate con la gente con la que normalmente no pasas tiempo. Somos una familia, no somos un club social. Aquí no cobramos por entrar. Deberíamos, pero no cobramos. Todos tienen un lugar en la mesa. Que todos tengan un lugar también en tu mesa. No escojas con quién sentarte. Ay, no, yo no voy a... No, estás demoniado. No solo asistimos juntos, caminamos juntos. No somos una audiencia, somos una familia. La iglesia no es un lugar al que voy, es una familia a la que pertenezco. Y familias, dígalo conmigo, familias es una estrategia del reino. Así como aislarse es una estrategia del diablo, familias es una estrategia del reino. Y esa vida en familia requiere cambios. Para mí, 3 principales: salir del egoísmo y entrar en la honra. Dejar de pensar en mí y comenzar a pensar en nosotros. Otro cambio que requiere es cuando tengo que escoger entre la razón y el amor, escojo al amor.
No se trata de quién tiene la razón. Escojo amar a mi hermano. Otro cambio que tiene que vivir, que tenemos que vivir como iglesia en el proceso de ser una iglesia gloriosa, es que tenemos que cambiar las piedras por las toallas. En lugar de tirar una piedra, toma una toalla. En lugar de juzgar, en lugar de condenar, en lugar de arremeter contra tu hermano, sírvelo. Usted tiene que saber esto. El que más sabe, también suba esto a sus redes, publique esto en sus redes, escríbelo en WhatsApp. Tenemos un montón de frases. Yo debería abrir un Exto otra vez, ese de Twitter. Sigue existiendo esa cosa. Un día un amigo me dijo: escribe un libro de frases. Escriba esto: el que más sabe es el que más pies lava. El que más sabe es el que lava más pies. Ay, ay, ay. Si eres, mi esposa, la pastora, siempre dice: si eres, ¿cómo es? Si eres demasiado, si te sientes demasiado grande para ser liderado, eres demasiado pequeño para ser líder. Si te sientes demasiado grande para ser liderado, eres demasiado pequeño para liderar. Elegimos honra por sobre ego. Elegimos amar por encima de tener la razón. Y en esta casa servimos, no competimos. Dígalo conmigo: en esta casa servimos, no competimos. Y con esto quiero abrir un paréntesis y terminar. La semana pasada Jericó entró en un proceso complicado de salud. ¿Cuántos sabían? ¿Sí? Y lo tuvieron que operar de emergencia. Una operación muy, muy, muy delicada. Muy delicada. Una operación que, si no tiene una familia cerca, escúchame bien lo que voy a decir. Si no tiene una familia cerca, esta operación puede cambiar el destino de su vida. Pero si tiene una familia cerca, esta operación puede ser una dirección para su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Usted sabe, no es un secreto. Usted sabe de la condición en la que se encuentra nuestra hermana Cicely. Ella es madre soltera, trabaja todo lo que puede, y sin miedo a decirlo, me atrevo a decirle que en todo lo que se le atraviese. Nunca dice no. No es la mejor haciendo las cosas, pero no se raja, no se esconde, no se queja. Siempre está lista, siempre está sirviendo, siempre está disponible. Hoy ella está cuidando sola a su hijo y aquí está sirviendo. Aquí está desde temprano. Jericó está solo, creo. Está solito en casa, con una operación que si a ti te la hacen, yo conozco a varios que estarían, que con menos le duele la uña pero ahí está sirviendo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Creo que como familia la podemos apoyar. Nosotros la hemos apoyado como familia y la estamos apoyando como iglesia, pero creo que podemos apoyarla como familia. No sé cuánto tiempo va a estar Cicely sin trabajar de forma constante, consecutiva, como requiere las dinámicas de su vida, pero creo que como familia podemos ayudar. Así que cuando vayamos a entregar nuestras ofrendas al Señor, de un lado va a estar, no va a estar Adri. ¿Quién va a estar? ¿Quién? Vale. Ah, bueno, va a estar Vale. Casi. Va a estar Vale. Y del otro lado vas a estar tú. Del otro lado va a estar Ara.
Del lado donde va a estar Ara, si Dios pone en tu corazón bendecir a Cicely, de este lado donde está Ara lo puedes hacer. Yo creo que como familia podemos bendecirla, podemos ayudarla. Ella tiene que comprar medicinas, tiene que comprar gasas. Cada vez que Jericó se baña, tiene que cambiarse las gasas, tiene que cambiarse las vendas, tiene que comprar algunas cosas que va a utilizar por un buen rato. ¿Sabe qué fue lo que más le molestó al pobre Jericó? Que quizá no vaya al campamento. O sea, no le preocupó la operación, no le preocupó que lo tuvieran ahí en la cama. Horas estuvo en el hospital sin que lo atendieran, con dolor, y sin comer, sin bañar, sin dormir, sin nada, solo adolorido. Y lo único que le preocupó, ya no voy a ir al campamento. Y algunos, ay, me duele mi rodilla, hasta. ¿Está conmigo? ¿Por qué me atrevo a decirle esto? Porque somos una familia y nos cuidamos los unos a los otros y nos soportamos los unos a los otros y llevamos las cargas los unos de los otros. Hoy es Cicely, mañana puede ser tú. Ahora, yo sé que tú chambeas y trabajas y tienes todas tus capacidades y estás en todo, no te voy a ayudar así, te voy a decir, órale, trabaja, flojo. ¿Se entiende? Muy bien. Termino con esto. Véngase el equipo, ayúdenme. Dios está llevándonos a ser una iglesia íntima, que ama su presencia, una iglesia con profunda relación en comunidad, una iglesia que ama alcanzar a otros. Por eso vamos a tener nuestro domingo VIP la próxima semana. Somos una iglesia que cumple la gran comisión. Que, mire, no se trata de ser una iglesia llena, no se trata de amontonar personas. Ese no es el chiste. El chiste no es ser la iglesia más grande de Cancún. No. El chiste es que haya más personas enamoradas de Jesús. El chiste es que haya más personas rescatadas de ese pozo de la desesperación y que Dios meta su mano y haga algo extraordinario. La iglesia, Dios está llevándonos a ser una iglesia gloriosa. Aún no lo somos, pero lo seremos. Dígalo conmigo, aún no lo somos, pero lo seremos. Jesús mismo está comprometido con terminar la obra que Él comenzó. Jesús está comprometido con terminar la obra que Él mismo comenzó. Mateo capítulo 16, verso 18. Tendrá su final. Veremos a la iglesia gloriosa. Un día ese Mateo 16, 18 se va a unir a Efesios 5, 27 y la iglesia será gloriosa. Gloriosa, poderosa, hermosa, influyente. Familia, somos la iglesia que Jesús está perfeccionando. Somos una iglesia que ama su presencia. Somos una familia en Cristo Jesús. Somos una familia que es enviada a las naciones. Oiga, a lo mejor usted no puede ir, pero usted, cada vez que yo salgo del país, usted me está enviando a mí. Yo no voy solo, yo le llevo a usted. Somos una iglesia que enviamos a Raúl y Adri a Celestún y ya lloré y ahí están. Enviamos a Víctor y a Erika a Chihuahua y también ya lloré. No sé qué están haciendo, si van a comprar cabezas de ganado, van a plantar una iglesia, pero ahí están. Levante su mano derecha. Dígalo conmigo, lo que Dios comenzó, Él lo va a terminar. Familia, no estamos esperando el futuro. Maranata no es sentarse a esperar el futuro. Ay, cuando Cristo venga, Cristo viene, Cristo viene. No estamos esperando el futuro. Estamos siendo formados para Él. Estamos siendo formados para que cuando el futuro sea nuestro presente, usted y yo estemos listos. No estamos viendo qué pasa. Vamos a estar a ver aquí qué pasa. No. Somos parte de lo que Dios está haciendo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y esta casa, Iglesia Restauración Cancún, yo estoy seguro que no es toda la iglesia. No somos toda la iglesia. No somos la única iglesia.
no somos la iglesia. No. Esta casa es parte de la iglesia que un día será gloriosa. Y eso es lo que queremos. Y si Jesús no se va de en medio de nosotros, yo tampoco me voy. Y si Jesús está comprometido con terminar lo que Él ha comenzado, yo también quiero estar ahí. Puedes ponerte de pie.